Los derechos humanos protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. En la Edad Media era absurdo plantearlos. No había derechos para los hombres. La figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemada. Todo régimen autoritario reprime desde un absoluto. Primo Levi dice, existe Auschwitz, no existe Dios. Dios ignoraba la ESMA, las matanzas en Vietnam. En un mundo en el cual el silencio de Dios es agobiante, los seres humanos tenemos la obligación de tomar la palabra. Filosofía aquí y ahora 5. Filosofía y derechos humanos. Encuentro 1. Dios y los derechos humanos. 1. ¿Qué son los derechos humanos? 2. La Declaración Universal. 3. La Edad Media y el poder pastoral. 4. La promesa del reino de los cielos. 1. ¿Qué son los derechos humanos? Empezamos aquí nuestra quinta entrega de Filosofía aquí y ahora. Esta quinta entrega va a versar alrededor del tema filosofía y derechos humanos. Un tema muy complejo que vamos a tratar en profundidad porque hay muchos, pero muchos complejos errores y modos equivocados de tratar un tema tan importante. Creemos que debemos trabajarlo para justamente disolver todos los malentendidos que hay alrededor de estos temas. Creo que hoy algunos de ellos vamos a poder erradicar. Los derechos humanos son los derechos que protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. O sea, que los derechos humanos son los derechos de la sociedad civil y no son los derechos de los agentes que forman parte del Estado. Estamos muy habituados, yo al menos y muchos más, a escuchar de parte de algunos gobernadores que en el entierro de un comisario, por ejemplo, el gobernador le cuenta a uno que ha ido a ese entierro y se ha parado junto al féretro de ese comisario y lo han cercado dos policías y le dicen, ¿y qué me dice? ¿Cuáles son los derechos humanos de él? ¿Qué derechos humanos tiene él? Y el gobernador no dice nada porque no quiere tener un conflicto. Pero en realidad hay una respuesta muy clara. Los derechos humanos del policía que ahí yace corresponden al Estado. Es el Estado el que se encarga de los derechos humanos de los que trabajan para el Estado. Los derechos humanos del Estado, de aquellos que trabajan para el Estado, forman parte de la justicia del Estado. Los derechos humanos de la civilidad que son agredidos por la justicia del Estado, por aquellos miembros del Estado que actúan inconvenientemente, exageradamente, desbocadamente, ultrajantemente, que vejan, que torturan, que desaparecen
que atropellan a los ciudadanos, cuando el Estado es el que mata, entonces intervienen las instituciones civiles que son las encargadas de defender los derechos humanos. Vamos a ver si lo digo más claro. Los derechos humanos son instituciones civiles de la civilidad. El Estado defiende a los suyos desde la juridicidad del Estado. También debe defendernos a todos desde la juridicidad del Estado. Pero como a veces, en lugar de defendernos a todos, el Estado, desde dictaduras, desde exageraciones, desde exageraciones de instituciones a las cuales, digamos, se les va la mano o se les da una exagerada actuación en lo que hacen o actúan de un modo que no deben actuar, para cuando el Estado no actúa como debe actuar, no actúa dentro de la ley, es que están las agrupaciones civiles que se ocupan de actuar, de juzgar los excesos del Estado, porque el Estado suele matar, y más que eso también. Thomas Hobbes, el teórico inglés, inventó la figura del Leviatán, la bestia bíblica en la que los hombres depositaban su voluntad para que pudiera armonizarlos y todos ellos pudieran vivir en paz. Pero para poder vivir en paz debían entregar su libertad al Estado. Esto funciona hasta cierto punto, porque todos no pueden entregar su libertad al Estado porque quedan carentes de su libertad. Entonces hay un delicado equilibrio entre el Estado y la libertad de los sujetos de la sociedad civil. Pero el Estado debe respetar a todos los ciudadanos y debe saber que toda vida es sagrada, toda existencia es sagrada. Cuando el Estado viola esta norma, está violando los derechos humanos y para eso se constituyen las organizaciones de derechos humanos. Volvemos.